Y vamos a continuar entonces con nuestra serie de la primera carta del apóstol Pedro, serie que vamos a terminar este año, que la he titulado Viviendo y compartiendo la verdadera gracia de Dios, en base al propósito de esta carta que el mismo apóstol hizo explícito en 1 Pedro 5:12b, que dice: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Y recapitulando, lo último que hemos visto es cómo el autor primero nos dio instrucciones especiales para los cristianos en sus diversos contextos, dirigiéndose a los cristianos en tanto ciudadanos y su forma de actuar con las autoridades, a los sirvientes o empleados y su forma de relacionarse con sus amos o empleadores, y finalmente a las esposas y esposos, y de cómo deben someterse primero al Señor y luego mutuamente en amor. Y en segundo lugar le dio instrucciones a toda la iglesia de cómo hacer el bien sin temor, honrando a Dios aunque esto traiga sufrimiento, todo lo cual es motivado por la verdadera gracia de Cristo Jesús revelada en su Evangelio, que fue lo que vimos en el sermón pasado. Y hoy veremos cómo esta misma gracia de la cual el apóstol Pedro nos ha estado hablando en toda esta carta, nos llama a una vida de santidad que debe ser vivida en comunidad. Como esta misma gracia nos llama a una vida de santidad que debe ser vivida en comunidad. Ahora, todos tenemos claro que vivir en sociedad y en comunidades pequeñas es algo difícil de lograr. Si no es cosa de ver las juntas de vecinos de los edificios o las comunidades de apoderados en los colegios, los grupos sociales o clubes deportivos, pero vivir en santidad en medio de nuestra comunidad parece un desafío imposible. Ahora, no sé cuántos de ustedes han oído hablar del libro El Señor de las Moscas, de William Golding, que es un inglés, en el cual plantea cómo niños, o más bien preadolescentes británicos bien educados en esa sociedad, cayeron en una isla desierta debido a un accidente que tuvieron en su avión, donde al principio comienzan muy bien poniendo reglas y escogiendo un líder, pero al poco andar surgen las divisiones y los problemas, generando dos grupos muy marcados que terminan reflejando más a las tribus caníbales que a esta sociedad británica civilizada en la cual fueron educados. O no sé si vieron la película La Playa, de Leonardo DiCaprio, que fue lanzada en el año 2000, donde un grupo de personas trata de armar una comunidad especial y perfecta en medio de una playa desierta y paradisíaca que solo unos pocos conocían, pero que nuevamente al poco andar de la película sabemos que no es una comunidad perfecta y que nuevamente aflora toda la gama de pasiones y deseos humanos que no permiten perpetuar esta comunidad que parecía ideal, pero no lo era. O por último, más cercano a nuestros tiempos, no sé cuántos de ustedes fueron testigos o sufrieron el reality show Mundos Opuestos, el 2012, donde nuevamente vemos en dos contextos totalmente opuestos la abundancia y la escasez, que era lo que quería reflejar este reality, cómo en este encierro afloran fácilmente rivalidades, orgullo, egoísmo, envidia, traiciones, murmuraciones, sin importar si estaba en un lugar de mucha riqueza en un extremo o en lugar de mucha escasez en el otro extremo, las mismas cosas afloraron. Por lo tanto, es más que evidente que el vivir en santidad en medio de nuestra comunidad y sociedad no es algo natural, y por lo tanto es algo que solo la gracia de Dios puede lograr, y por ende solo gracias a esta gracia que su iglesia ha permanecido por tantos años unida a pesar de todos los desafíos que ha experimentado y de nuestra propia naturaleza humana que siempre nos juega en contra, nunca olvidando que tenemos las promesas que Dios nos ha dado, que Él estará obrando en nosotros, en medio nuestro y a pesar de nosotros, para que así podamos vivir las vidas de santidad a la cual Él nos ha llamado a vivir en comunidad. Entonces, con esa introducción los quiero dejar con el desafío o la pregunta del día de hoy, la cual es la siguiente. ¿Estoy realmente, por la gracia de Dios, viviendo en santidad
en medio de esta comunidad? ¿Estoy realmente, por la gracia de Dios, viviendo en santidad en medio de esta comunidad? Bien, teniendo en mente esa pregunta, entonces vamos a orar para que después podamos desarrollar el pasaje del día de hoy. Oremos primero. Padre amado, sabemos que cuando se juntan un grupo de personas es difícil mantener el amor, la unidad, la amistad, incluso en medio de nuestras familias, que sería lo más cercano que tenemos. Es difícil mantener este tipo de santidad, pureza, amor, piedad, Señor. Pero te queremos pedir, Señor, que tú logres lo que es no natural para nosotros. Que tú logres esto que es sobrenatural, que es que podamos vivir vidas santas, piadosas, rectas delante de ti, en medio de esta comunidad, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad de Antofagasta, Señor. Padre amado, desafíanos hoy día por medio de tu palabra a que podamos entender que eres tú quien desea lograr esto que es sobrenatural en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a entender hoy día que el vivir vidas santas es la mejor estrategia evangelística que podemos usar para tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas diferentes al mundo, que puedan ser consecuentes con lo que creen y que puedan ser mucho mejores de lo que una Teletón puede lograr para todos los niños que vimos durante este fin de semana. Que podamos ser, como decía Guillermo, este lugar de amor, de acogida, en el cual vamos a rehabilitar a todos aquellos que vienen con cargas y que van a llevarlas durante quizás toda su vida, mientras Jesús va restaurando su caminar y su vida, como todos nosotros, en este proceso que estamos, que dura toda nuestra vida. Háblanos tú, Señor, hoy día te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les pido que abran sus Biblias, si no tienen una Biblia, y atrás todavía quedan algunas, en 1 Pedro 4, del 1 al 11, para que hoy día veamos dos cosas. Primero, este llamado a vivir por gracia en santidad, es decir, que nos dejemos de centrar en nuestras pasiones y deseos que no le agradan a Dios, sino que podamos hacer su voluntad, que eso es de los versículos 1 al 6. Y luego veremos nuestra santidad como debe ser vivida en comunidad, es decir, cómo debemos amarnos profundamente, orar prudentemente, servirnos y bendecirnos constantemente los unos a los otros con palabras y con una práctica siempre la hospitalidad, que será el segundo punto que veremos también el día de hoy en los versículos 7 y 11. El llamado a vivir por gracia en santidad y viviendo nuestra santidad en comunidad. Bien. Entonces veamos el primer punto, que es el llamado a vivir por gracia en santidad, y quiero que se fijen específicamente en los versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y si se fijan bien, el apóstol Pedro parte este nuevo capítulo con la palabra por tanto, lo que nos lleva a pensar que estos versículos serán una conclusión de lo que ya nos ha dicho en el capítulo anterior. Es decir, como resultado del maravilloso sacrificio de Cristo y su grandiosa victoria en la cruz, con la cual nos ha permitido acercarnos a Dios, nuestro deber como discípulos suyos es tener la misma actitud que Cristo tuvo sobre el pecado. ¿Y cuál fue esa actitud? Fíjense de nuevo en el versículo 1, en el final. La actitud de Cristo frente al pecado fue terminar con el pecado, morir al pecado, buscar alejarnos a toda costa del pecado, el cual ya no nos domina como antes, pero que seguirá buscando influenciar nuestras vidas para que éstas se centren en nosotros mismos y no en la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pedro reconoce esta lucha constante entre el buscar satisfacer nuestras pasiones humanas y, por el contrario, hacer la voluntad de Dios. Pero además nos recuerda que Cristo murió en la cruz para librarnos
de la esclavitud del pecado y así hoy poder dar la lucha contra sabiendo que al final de los tiempos seremos finalmente librados de la presencia del pecado. Por lo tanto, nuestro llamado es a tener el mismo propósito que Cristo tiene y tuvo de buscar nuestra independencia y esclavitud del pecado. Es buscar volvernos ya no dependientes, sino que independientes y no esclavos del pecado, lo cual Él logró por nosotros en la cruz. Ahora debo ser muy claro en decir que este pasaje no está diciendo que la única forma que nosotros tenemos de crecer en santidad o de terminar con el pecado es por medio del sufrimiento, ya que esto invalidaría el perfecto y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz. Sino más bien el punto que Pedro quiere hacer en estos dos versículos es que sigue a Cristo incluso si esto conlleva sufrimiento, porque eso reflejará que tienes la misma actitud de Cristo hacia el pecado. Pero además nos recuerda que el proceso de terminar con el pecado en nuestras vidas será doloroso, porque ninguno de nosotros quiere morir a nosotros mismos voluntariamente. Por lo que debemos estar dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo, que en su caso significó morir en la cruz por nuestros pecados, pero en nuestro caso significará estar dispuesto incluso a sufrir por ser santos, condición que Él ya nos ha dado, pero que Él está transformándonos y permitiendo crecer en esta santidad en nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir que somos perfectos o que seremos perfectos en esta vida, sino que nos permite saber si estamos convencidos en nuestra mente que deseamos trabajar en esta vida a la cual Él nos ha llamado en santidad, buscando hacer su voluntad, como nos dice el versículo 2. Ahora, todos nosotros luchamos día a día por buscar hacer la voluntad de Dios en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Todos nosotros luchamos por saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o no en cada una de las cosas que tenemos que decidir. ¿Con quién pololeo? ¿Qué estudio? ¿Dónde trabajo? ¿Qué liebre o micro tomo? ¿A dónde voy de vacaciones? ¿Qué hago con mi dinero? Pero todos también tenemos el riesgo de quedarnos solo en hacer esas preguntas, olvidando que la voluntad de Dios es que seamos santos, rectos y piadosos con la polola, sea cual sea que tenga, en el colegio que esté estudiando, en el trabajo en el cual estoy, en la micro que estoy tomando, en las vacaciones que estoy o cómo uso mi dinero. Muchas veces nos quedamos haciéndonos esas preguntas: ¿qué hago? ¿Cuál será su voluntad? Olvidándonos que la voluntad del Señor es que seamos piadosos, rectos, santos en medio de esas decisiones que vamos tomando. Por lo que en muchas ocasiones no es tan importante qué decisión tomo cuando estás entre una y otra que parecieran muy cercanas a lo que Dios quiere, sino que si esa decisión está enfocada en el propósito final, que es nuestra santidad. Entonces, la primera motivación para hacer esto es que Cristo ya nos libró de la esclavitud del pecado, como vimos en el versículo 1. La primera motivación para vivir estas vidas santas es saber que Él ya nos libró del pecado en la cruz de Cristo. Y el segundo nos dirá el versículo 3, es que ya basta de vivir agradando a los incrédulos, quienes no van a apreciar realmente lo que tú haces, sino más bien debemos buscar agradar a Dios, a quien realmente le debemos todo. Fíjate en los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, las borracheras, las orgías, las parrandas y las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan.
Ahora no sé si logran ver que Pedro nos está diciendo que todo el tiempo que invertimos en hacer lo que a los incrédulos hacen o hacer cosas para agradar a aquellos que no creen en Dios fue una pérdida de tiempo, fue un desperdicio, nos dice Pedro. Por lo tanto, ahora Él es enfático en decirnos, fue suficiente, ya basta de hacer cosas para agradar a los demás, específicamente aquellos que no comparten nuestra fe, que no creen en Cristo y que la ira de Dios está sobre ellos. Ya basta de agradar a los hombres y de esa forma ir en contra de la voluntad de Dios. Ya basta de hacer lo que no le agrada a Dios por agradar a las demás personas. Ahora recuerden que la santidad, nos ha dicho Pedro, puede traer sufrimiento, ya que en muchos casos, incluso haciendo el bien a los ojos de Dios, podemos recibir el mal de parte de aquellos que no entienden lo que estamos haciendo. Y eso es justamente lo que describe el versículo 4 en el final. Como ya como cristiano no compartes ni vives de la misma manera que aquellos sin Cristo viven, lo más probable es que te pasen una serie de cosas. Primero, que te excluyan, que ya no te hagan parte de su vida, porque ellos creen que ya tú no compartes la forma en la que ellos viven. O quizá en otros casos extremos puede que vayan en contra de lo que tú representas con insultos y murmuraciones o bromas acerca del canuto y te excluyan de la familia. Pero toda la Biblia nos demuestra que es más importante agradar a Dios que a los hombres, ya que el único verdaderamente fiel y bueno es Dios. Ahora Pedro no nos está dando una lista exhaustiva de lo que no le agrada a Dios, sino más bien algunos ejemplos que apuntan a áreas en las cuales somos más vulnerables como seres humanos, donde lo que las une es la falta de dominio propio y la adicción o adoración por ciertas cosas que no agradan al Dios verdadero. Es decir, desenfrenos, pasiones, orgías, borracheras, parrandas, idolatrías abominables, etc. Ahora, cuidado. Pedro no nos está llamando a no beber, a no festejar o no disfrutar de la maravillosa creación que Dios nos ha dado. Pero sí nos dice manténganse dentro de los límites de lo que es la voluntad de Dios y no cayendo en los excesos en los que cae el mundo. Por lo que déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en juegos electrónicos, teleseries, amigotes, pelambres, pichangas y compras? ¿Están esas cosas robándote el tiempo para compartir con Dios y relacionarte con tu familia de la fe en servicio, amor y oración? Por último, vemos que Dios es el juez de todas las cosas y todos tendremos que dar cuenta delante de Él, por lo que debemos estar tranquilos desde nuestra parte como cristianos de que tenemos el mejor abogado que podemos tener para defendernos, ya que Cristo fue quien pagó por nuestra condena, librándonos así de la esclavitud del pecado y permitiéndonos en esta nueva condición de hijos siempre poder volver a Él con un corazón arrepentido y perdonado para seguir siendo transformados a su imagen. Por lo tanto, Pablo nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 5 y 6. Pero ellos tendrán que rendirles cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Y aunque parece un poco enredado este pasaje y complejo en cómo ha sido la tónica en estos últimos versículos de Pedro, al indagar el contexto de esta carta, probablemente habían personas que estaban acusando o atacando a los cristianos de ser ilusos al esperar la segunda venida de Jesús. Y hoy día sabemos que hay mucha gente con el nuevo ateísmo que hace lo mismo. Nos dice a los cristianos que somos ilusos al esperar la segunda venida de Cristo. Y una prueba para esta gente en ese tiempo era que los cristianos estaban muriendo antes de que Cristo volviera. Estaban muriendo sin ver la segunda venida de Jesús. Por eso Pedro les dice, esos que han muerto
cuando recibieron el Evangelio en vida, les fue asegurada la victoria sobre la muerte. Entonces, frente a estos ataques, Pedro les está diciendo a estas personas que murieron cuando se les predicó el Evangelio, ellos tienen asegurada la victoria de Cristo en su muerte. Eso quiere decir que aquellos que se burlan pueden guardarse esa burla, ya que estas personas pueden estar seguras que ya no están en su cuerpo, pero sí están en su espíritu, en Cristo. Nuevamente Pedro quiere recordarles la seguridad a aquellos que están en este camino de santidad y que muchas veces vamos a sufrir en este proceso de que la salvación es algo segura en Jesús, aunque muera antes de que Él venga por segunda vez. Ahora, imagínense lo que significaría vivir este proceso solos. Imagínense lo que significaría vivir estas luchas sin nadie. Por eso la palabra de Dios es enfática en decirnos que Dios quiere que estemos y vivamos en compañía, que no podemos vivir el cristianismo en una montaña o apartarnos al desierto como unos ermitaños, sino que estamos llamados a vivir nuestra santidad en comunidad, que es el segundo punto que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, primero estamos llamados a vivir en santidad por la gracia de Cristo, pero esta santidad debemos vivirla en comunidad. Entonces, la vida en santidad no solo se debe pensar como algo personal, como un caminar interno, sino que se expresa en la iglesia, donde particularmente nos ayudamos en este caminar. Es en la comunidad de Cristo donde aprendemos y expresamos nuestro camino de santidad y donde Cristo nos va transformando cada vez más a su imagen y semejanza, para vivir vidas apartadas o contraculturales de las que nos ha estado hablando el apóstol Pedro en esta carta. Ahora, ¿cómo debemos vivir estas vidas de santidad en comunidad? Pedro nos va a dar 5 fórmulas que son opuestas a los excesos que nos mencionó al principio. Por lo tanto, son como las respuestas a estos excesos que nos mencionó en los primeros versículos. Donde desde el versículo 3 en adelante fueron esos excesos, y ahora del 7 nos va a dar estas 5 fórmulas. Primero nos dice: ámense profunda y fervientemente. Segundo, oren sobria y prudentemente. Tercero, practiquen la hospitalidad sin quejas. Cuarto, sirvan usando los dones que Dios les ha dado. Y quinto, bendíganse con sus palabras y acciones. Todo lo cual tiene el propósito final, primero, de darle la gloria a Dios por medio de Cristo, y segundo, hacernos más como Él, para que así el famoso sea Cristo y no nosotros. Primer punto, el amor. Fíjense lo que dice el versículo 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces Pedro nos dice que en vez de centrarnos en nuestras pasiones, deseos, desenfrenos, lujuria o sensualidad, debemos amarnos con un ferviente y profundo y sacrificial amor, así como Cristo lo hizo por nosotros. De hecho, Pedro ya nos dijo en el capítulo 3, versículo 8 y 9, acerca de este amor. Fíjense lo que dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, que es lo que hicimos ahora en este tiempo especial que tuvimos de oración en el culto hoy día. Pero no podemos esperar a que solamente en el culto oremos los unos por los otros. Tengamos la libertad de que si yo veo a alguien que está en necesidad, me acerco y le ofrezco orar para poder bendecirle y mostrarle amor. Entonces, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y ahora Pedro nos dice que el amor de Cristo cubre multitud de pecados, ya que si amas profundamente, pecarás menos contra el otro. Déjeme decir esto de nuevo: si amas profundamente, pecarás menos contra otro. Porque si amas profundamente,
van a pecar menos contra ti, porque ofenderás menos tú. Si amas profundamente, cuando pecan contra ti, tú estarás dispuesto a perdonar a tu ofensor, y a su vez, si amas profundamente, ellos también estarán dispuestos a perdonarte a ti, porque saben que tú estarás dispuesto también a perdonarlos a ellos. Por lo que aunque no sepas cómo reaccionar en ciertas situaciones, opta por un amor profundo y fervoroso, un amor fraternal, y así estarás pecando menos contra el otro y lo estarás amando más. Por eso Pedro nos dice, sobre todo, ámense. ¿Y qué mejor ejemplo de amor desinteresado que Jesucristo mismo? Sobre todo, ámense, es lo primero que nos llama Pedro. Segundo, oren. Fíjense el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nuevamente, en vez de dedicarnos a las borracheras, Pedro nos llama a ser sobrios y prudentes en nuestra oración. Por lo tanto, déjenme preguntarles, ¿están orando para vivir este tipo de vida prudente y sobria? Y además nos dice que el fin se acerca, ya que después de la muerte y resurrección de Cristo, la Biblia nos habla que estamos viviendo los últimos tiempos, por lo que debemos estar aferrándonos siempre a Dios en comunión con Él, lo cual solo se logra al pasar intimidad y tiempo en oración con Él, hablándole a Dios por medio de la oración, escuchándolo a Él por medio de su palabra. ¿Puedes decir que estás en comunión con Dios hoy día? Tercera cosa, en la hospitalidad. Fíjense el versículo 9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Es decir, debemos estar dispuestos a abrir nuestras casas no para orgías o parrandas, sino que para recibir a personas que necesiten conocer el Evangelio o crecer en él. Déjenme preguntarles, ¿cuántas veces has invitado a tus vecinos a tu casa para conocerlos genuinamente y compartirles amorosamente del Señor? ¿Cuántos han estado dispuestos a alojar a algún hermano en la fe que no conocían? Fíjense lo que dice Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles o mensajeros del Señor. Ahora quizás a algunos no les tocó un ángel y les tocó hospedar un demonio, y tuvieron que pagar el costo de lo que eso significó. Pero aún así debemos ser hospitalarios en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Por esta razón tenemos un cafecito después del culto, un jugo para seguir compartiendo y siendo hospitalarios. Por esta razón los grupos de hombres y mujeres los hacemos en casa, y por esa razón también el próximo año pensamos comenzar con 3 grupos de estudio en casa para fomentar la hospitalidad y el estudio de la palabra del Señor. Cuarto, el servicio. Fíjense el versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. A todos Dios nos ha dado algún don o regalo que podemos poner a su servicio. Déjeme repetir eso. A todos Dios nos ha dado algún don o regalo que podamos poner a su servicio. ¿Eres bueno escuchando? ¿Eres bueno lavando platos? ¿Eres bueno haciendo asados? ¿Eres bueno sacando la basura de tu casa? ¿Eres bueno aconsejando con palabras a los demás? ¿Eres bueno acarreando gente en tu auto? ¿Eres bueno motivando a otros? ¿Eres bueno cuidando niños? ¿Eres bueno acogiendo a los nuevos? ¿Eres bueno compartiendo tu testimonio? ¿Eres bueno leyendo o hablando? ¿Eres bueno limpiando la iglesia una vez a la semana? ¿Eres bueno haciendo amistades? Es realmente abrumador la diversidad de formas en las que podemos mostrar el amor por los demás, lo cual debe ser motivado por el Evangelio y bajo los principios de las Escrituras. Con tristeza me tocó escuchar en la reunión de concilio la semana pasada que los jóvenes de esta iglesia al parecer no están dispuestos a limpiar la iglesia. Yo no sé si eso es así o no,
pero me dio pena escuchar eso, que somos los mismos abuelitos viejitos, no dijeron abuelitos viejitos, somos los mismos los que estamos dispuestos a limpiar. Por lo tanto, la Biblia dice que no hay ninguno que sea cesante en la iglesia de Dios. Y tu deber es usar ese don al servicio del resto y no para servirse a sí mismo. Y esto tanto dentro como fuera de la estructura formal de la iglesia. Tu responsabilidad es tremenda porque eres un administrador del regalo que Dios te ha dado. Ahora, hay una gran diferencia entre tener una mentalidad consumista y una mentalidad de servicio. La primera está enfocada en lo que yo necesito recibir y si no me gusta, me largo. La segunda está enfocada en las necesidades de los demás y cómo Dios me puede usar para bendecir a los demás, que es el último punto que nos desafía Pedro hoy día, el bendecir. Fíjense el versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que preste algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el llamado final de Pedro es a bendecir a nuestro prójimo con nuestras palabras y con nuestras acciones, confiando no en nuestro conocimiento, sino en la palabra de Dios, confiando no en nuestras fuerzas, sino que en el poder de Dios, que finalmente lograrán su meta, que es que Dios sea alabado en todo por medio de Cristo, quien merece toda gloria, honra y poder por toda la eternidad. Por lo tanto, el amor, la hospitalidad y el servicio que puedas desarrollar como cristiano, debes siempre buscar honrarlo y hacerlo famoso a Él, y no buscar tu propia gloria. Ya que si puedes hacer algo como cristiano es porque Cristo hizo algo por ti, porque Él te dio su Espíritu. Y cada cosa que haces no es mérito propio, sino que es mérito de Jesús. Por eso hoy puedes decir que eres un siervo o esclavo de Cristo, dispuesto a servirle siempre en humildad a Él. A eso estamos llamados. A eso se refiere una vida de santidad, una vida de servicio, de amor y de comunión y intimidad con Él. Pero también la Biblia nos dice que tú hoy día ya eres santo, aunque apareciera en tu vida, o tú, siendo honesto, dirías, no soy santo. Pero la Biblia nos dice que tú ya eres santo porque Dios te ve a través de Cristo. Y es Él quien te está transformando en este camino de santificación, el cual Él prometió que logrará en nosotros. Déjenme terminar con una última frase de un autor que se llama Richard Coggin, que dice así: la principal estrategia evangelística de Dios es la santidad de su pueblo. Eso no significa que no tengamos que nosotros compartir el Evangelio, pero sí significa que si vivimos estas vidas contraculturales para el Señor, eso es atractivo. Eso lleva a las personas a decir, me gustaría conocer a ese Dios, el cual te transformó de esa manera en la cual parecía imposible. Entonces, ¿estoy realmente, por la gracia de Dios, viviendo en santidad en medio de esta comunidad? ¿Estoy amando profundamente? ¿Estoy orando sobriamente? ¿Estoy sirviendo desinteresadamente? ¿Estoy bendiciendo con mis palabras y acciones? ¿Estoy practicando la hospitalidad? ¿Estoy glorificando a Dios con todo lo que pienso, digo y hago? ¿Estoy permitiendo que Cristo sea reflejado en mi vida para que Él sea el famoso?